Imagina encontrar un tesoro valorado en $200 millones enterrado en lo profundo de una montaña, o descubrir un reloj de pulsera congelado en el tiempo justo en el momento en que se selló el destino de Hiroshima. Desde túneles secretos hasta barcos hundidos y fortalezas abandonadas, el legado de la Segunda Guerra Mundial ha dejado atrás reliquias extraordinarias. Acompáñanos en este viaje a través de estos hallazgos increíbles. Número 1. El tren de oro nazi. Durante décadas, la leyenda del tren de oro nazi ha cautivado a cazadores de tesoros e historiadores. Se dice que este tren, fuertemente blindado y lleno de oro, obras de arte invaluables y otros tesoros, fue escondido por las fuerzas nazis en su retirada durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. La historia sugiere que el tren fue sellado dentro de un túnel o enterrado en lo profundo de las montañas de la región de los Sudetes. Desde el año 1945, numerosas expediciones, incluyendo algunas del ejército polaco durante la Guerra Fría, no han logrado encontrar evidencia de su existencia. Mientras que la mayoría de los historiadores desestiman el relato como simple folclore, muchos aún mantienen la esperanza de que el tesoro siga oculto. En el año 2015, los exploradores Pierre Copper y Andreas Richter reavivaron el interés global al afirmar que habían encontrado el tren usando radar de penetración terrestre. Detectaron una formación de aproximadamente 98 metros de largo que parecía un tren militar lleno de armas. Este descubrimiento desató una avalancha de actividad, involucrando al ejército polaco, funcionarios del gobierno e inversionistas. Pero cuando comenzaron las excavaciones, resultó ser solo una formación geológica natural. Aunque la búsqueda del tesoro terminó en decepción, la leyenda perdura. Los entusiastas incluso construyeron una réplica a escala real de un tren blindado nazi, convirtiéndolo en una popular atracción turística. Hasta el día de hoy, el verdadero tren de oro nazi sigue perdido bajo la tierra. Pero el oro no es lo único escondido bajo tierra. ¿Qué colosal fortaleza secreta tallaron los nazis directamente en las montañas? Número 2. La colosal fortaleza subterránea de los nazis. En lo profundo de las escarpadas montañas Búho de Polonia se encuentra el Proyecto Riese, una de las construcciones militares más ambiciosas y enigmáticas de la Segunda Guerra Mundial. Construido por los nazis entre los años 1943 y 1945, este enorme sistema de túneles subterráneos fue reforzado con acero y concreto, diseñado para resistir tanto el paso del tiempo como los estragos de la guerra. A medida que el conflicto se intensificaba y los bombardeos aliados aumentaban, los líderes alemanes buscaron un lugar que pudiera ofrecer protección contra los ataques aéreos. Tras exhaustivas encuestas, las montañas Búho, con sus densas formaciones rocosas, fueron seleccionadas como el lugar ideal para un bastión seguro. Así nació el Proyecto Riese, un vasto complejo subterráneo destinado a servir como fortaleza o centro de mando. A pesar de su gran escala, el proyecto nunca se completó. En los últimos meses de la guerra, los nazis abandonaron repentinamente el sitio, dejando millas de túneles y cámaras inacabadas. Trágicamente, la construcción tuvo un alto costo humano. Hoy, el Proyecto Riese se erige como un recordatorio inquietante de los últimos días del régimen nazi y del inmenso sufrimiento que ocurrió bajo la superficie de la Tierra. Pero más allá de estos misterios subterráneos, ¿qué reliquia podría capturar el momento exacto en que la historia y la humanidad cambiaron para siempre? Número 4. El Escuadrón Perdido. Los drones han revolucionado la búsqueda de aeronaves perdidas en lugares como los vastos campos de hielo de Groenlandia, donde los restos pueden estar enterrados bajo cientos de pies de hielo denso. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ruta de ferry del Atlántico Norte, también conocida como la ruta Snowball, se convirtió en un camino peligroso para los pilotos estadounidenses. Cientos de aeronaves intentaron arriesgadas paradas de reabastecimiento en Groenlandia y alrededor del 10% de ellas se perdieron, con algunas misiones de rescate enfrentando el mismo destino. Una de estas aeronaves fue el Lockheed P-38 Lightning, un caza versátil utilizado para bombardeos, combate nocturno y misiones de escolta. Casi 70 años después de su desaparición, un equipo especializado de recuperación empleó tecnología avanzada para encontrar un caza P-38 enterrado en la costa este de Groenlandia.
Este notable descubrimiento reveló el Escuadrón Perdido, un grupo de 6 cazas P-38 y 2 bombarderos B-17, que se vieron obligados a aterrizar de emergencia en julio de 1942 debido a severas condiciones climáticas en su camino a Islandia. Aunque todos los miembros de la tripulación sobrevivieron, los aviones fueron abandonados, eventualmente engullidos por el implacable hielo y la nieve. Pero no todos los tesoros permanecieron enterrados. ¿Qué fortuna masiva descubrieron las fuerzas aliadas en lo profundo de una mina de sal antes de que cayera en manos enemigas? Antes de continuar, tengo una petición especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen el botón de notificación y denle al botón de suscribirse. Significa mucho para mí. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para mejorar este programa para ustedes. ¿Trato? Número 5. La Reserva de Oro Nazi. En la primavera de 1945, el Tercer Ejército del general George S. Patton descubrió uno de los mayores tesoros de la historia dentro de la mina de sal de Merkers, ubicada a unas 320 millas al suroeste de Berlín. Actuando sobre información crucial, las fuerzas estadounidenses volaron la entrada de la mina, revelando una vasta caverna llena de botín nazi. Dentro, descubrieron más de 8,000 lingotes de oro, 55 cajas de lingotes y cientos de fardos de moneda extranjera, gran parte de ellas saqueada de museos y bancos centrales de toda Europa. Pero junto a estos tesoros nacionales había oro, joyas y pertenencias personales confiscadas a víctimas del Holocausto. Un recordatorio desgarrador de los horrores cometidos durante la guerra. Corriendo contra el tiempo, los estadounidenses rápidamente trasladaron el tesoro fuera de la zona designada para los soviéticos antes de que las fuerzas soviéticas pudieran llegar. Después de la guerra, la riqueza recuperada fue dividida por la Comisión Tripartita de Oro, compuesta por Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Hoy, millones de dólares en oro siguen guardados en el Banco de la Reserva Federal en Nueva York, mientras que los sobrevivientes y sus familias continúan buscando justicia. Cambiando de oro a sacrificio, qué agotador proyecto de guerra se erige hoy como un poderoso testimonio de resiliencia ante odds imposibles. Número 6. El ferrocarril Siam-Birmania. En 1943 se conectó Ban Pong en Tailandia con Thambiusayat en Birmania. Construido a través del trabajo forzado de más de 250,000 civiles del sudeste asiático y 12,000 prisioneros de guerra aliados, el ferrocarril se convirtió en un símbolo de inmenso sufrimiento humano. Debido a las insoportables condiciones laborales, alrededor de 100,000 vidas se perdieron, con civiles de Tailandia, Malaya y China soportando sufrimientos inimaginables. Hoy, aproximadamente 130 kilómetros del ferrocarril aún están en uso, con trenes que operan desde Nong Pladuk hasta Nam Tok, en la provincia de Kanchanaburi, en Tailandia. Mientras tanto, en Alemania Oriental, un descubrimiento reciente ofreció otra visión del pasado. Cerca de la ciudad de Seelow, justo afuera de Berlín, trabajadores de la construcción desenterraron los restos de al menos 21 soldados del Ejército Rojo Soviético, más de 70 años después del final de la guerra. Jim Kowski, de la organización Volksbund, dedicada a preservar monumentos de guerra, cree que muchos más sitios como este pueden seguir ocultos. Si pudieras visitar uno de estos lugares históricos, el ferrocarril de Birmania en Tailandia o los sitios de batalla cerca de Seelow en Alemania, ¿cuál elegirías explorar y por qué? Déjanos saber en los comentarios. Número 7. Musashi, el titán de acero de la Armada Imperial Japonesa. A finales de la década de 1930, el acorazado Musashi emergió como uno de los 3 gigantes completados de la clase Yamato. Nombrado en honor a una provincia histórica japonesa, Musashi era una maravilla de tamaño y potencia de fuego, desplazando casi 72,000 toneladas largas. Equipado con 9 cañones principales de 460 milímetros, 12 cañones secundarios de 155 milímetros y 12 cañones de doble propósito de 127 milímetros, también llevaba 6 hidroaviones para reconocimiento. Comisionado el 5 de agosto de 1942 en Nagasaki, Musashi se unió a la primera división de acorazados junto a Yamato, Nagato y Mutsu.
A lo largo del año 1944, desempeñó un papel vital en el transporte de tropas y suministros a los bastiones insulares de Japón. Sin embargo, durante la batalla de la Bahía de Leyte, el 24 de octubre de 1944, Musashi fue impactado por 19 torpedos y 17 bombas lanzadas por aviones estadounidenses y se hundió en el mar Shibuya. Más de la mitad de su tripulación sobrevivió al ataque, pero Musashi permaneció perdida durante más de 70 años. Finalmente, en marzo de 2015, el equipo de Paul Allen, a bordo del yate Octopus, descubrió su descanso a 3.000 pies bajo las olas. Un recordatorio solemne de la ingeniería y los sacrificios de una era desaparecida. Bajo las olas, otro misterio esperó durante décadas. ¿Qué pasó con un submarino alemán que desapareció sin dejar rastro? Número 8. El redescubrimiento del submarino alemán U-50. Bajo la superficie del océano, un secreto de guerra permaneció oculto durante casi 70 años. El submarino alemán U-50, construido en Hamburgo en el astillero Deutsche Werft en 1942, este poderoso submarino desapareció durante la Segunda Guerra Mundial, dejando su destino como un misterio. Sin embargo, el 23 de julio de 2012, un equipo de buzos determinados, liderado por Joe Masrani, descubrió su lugar de descanso frente a la costa de Massachusetts. Usando sonar de barrido lateral, localizaron el naufragio a 300 pies bajo las olas, aproximadamente a 81 millas al sur de Nantucket. El descubrimiento marcó el final de una larga búsqueda y reveló un capítulo dramático de la guerra bajo el mar. El 16 de abril de 1944, al sur de la isla Nantucket, el U-50 lanzó un ataque contra el convoy U-21, que se dirigía de la ciudad de Nueva York a Gran Bretaña. El submarino torpedeó con éxito al SS Pan Pennsylvania, un gran petrolero que se había quedado atrás del convoy. Mientras el petrolero estallaba en llamas, el U-50 intentó evitar ser detectado, sumergiéndose bajo el naufragio en llamas. Sin embargo, la persecución por parte de los escoltas aliados fue implacable. Bajo una presión inmensa, el U-50 fue forzado a sumergirse más en las frías aguas del Atlántico, donde eventualmente colapsó y se hundió, desapareciendo en el mar. Permanecería perdido para la historia hasta su redescubrimiento muchas décadas después. Número 9. El avión caza británico Hurricane. Un paquete enviado por Gran Bretaña a la Unión Soviética tras la invasión de la Alemania nazi en 1941, financiado por los Estados Unidos bajo el programa de préstamo y arriendo. Entre los años 1941 y 1944, se entregaron alrededor de 3.000 Hurricanes para apoyar el esfuerzo bélico soviético. La mayoría se perdieron en combate o fueron desmantelados para piezas. Sin embargo, algunos fueron enterrados deliberadamente después de la guerra, ya que la Unión Soviética tuvo que reembolsar a los Estados Unidos por cualquier equipo que quedara intacto. Los 8 Hurricanes encontrados al sur de Kiev, ahora la capital de Ucrania independiente, habían sido enterrados después de quedar obsoletos. Inicialmente desplegados por escuadrones de la Royal Air Force en el Ártico, los Hurricanes fueron luego entregados a pilotos soviéticos, quienes los encontraron poco potentes en comparación con aeronaves más modernas. Al final de la guerra, muchos de estos aviones sirvieron en roles de defensa aérea, protegiendo puntos clave de transporte. Hoy, solo se cree que alrededor de 14 Hurricanes restaurados son capaces de volar en todo el mundo, lo que convierte este descubrimiento en una conexión extraordinaria con la historia de la aviación. Y a medida que la guerra terminó, comenzó un nuevo tipo de carrera armamentista. ¿Cómo logró la Unión Soviética adelantarse con secretos nucleares de enemigos y aliados? Número 11. El Ejército Fantasma. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Ejército de los Estados Unidos creó una unidad única conocida como el Ejército Fantasma. A diferencia de los batallones tradicionales, sus armas eran equipos de sonido, pinceles y señuelos inflables. Compuesto por 1.100 artistas, diseñadores e ingenieros de sonido con un coeficiente intelectual promedio de 130, desde el año 1944 en adelante, crearon ilusiones tan convincentes que engañaron a la Alemania nazi sobre el tamaño y los movimientos de las fuerzas aliadas. Sus operaciones permanecieron en secreto durante más de 50 años,
revelándose al público solo en 1996. Usando compresores a gasolina, inflaron tanques de goma, camiones y aeronaves, que los artistas pintaron para que parecieran lo suficientemente realistas como para engañar el reconocimiento enemigo. Expertos en radio transmitieron mensajes falsos, incluso imitando el estilo de los verdaderos operadores, mientras que ingenieros de sonido reproducían grabaciones de ejercicios militares a través de altavoces, audibles desde hasta 15 millas de distancia. Operando a tan solo 4 millas de las líneas del frente y mayormente bajo la cobertura de la oscuridad, las creativas decepciones del ejército fantasma a menudo cambiaron el curso de la batalla sin disparar un solo tiro. Número 12. B-2, el misil pionero que cambió el rostro de la guerra. En medio del tumulto de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi desarrolló el cohete B-2, el primer misil balístico a gran escala del mundo. Creado bajo el nombre en clave Aggregate 4, introdujo la destrucción a larga distancia y sentó las bases para la cohetería moderna. Conocido como Arma de Venganza 2, el V-2 sembró el miedo en Europa con sus ataques supersónicos. Para noviembre de 1944, lanzado desde plataformas móviles, el V-2 podía alcanzar objetivos hasta 320 kilómetros de distancia, transportando una cabeza explosiva de alta potencia de 1 tonelada. Sus ataques llegaban sin previo aviso, devastando ciudades y dejando cráteres masivos. Sin embargo, el desarrollo de esta arma tuvo un costo horrible. Al menos 20.000 prisioneros de campos de concentración no sobrevivieron a las brutales condiciones. A pesar del caos que causó, el legado del V-2 se extendió mucho más allá del campo de batalla. Sus avances tecnológicos influyeron en cada misil de largo alcance diseñado desde 1944 y contribuyeron a los avances que llevaron a la humanidad a la Luna en julio de 1969. Los esfuerzos por detener el programa incluyeron un ataque aéreo de la Royal Air Force en Peenemünde, que obligó a los nazis a reubicar la producción de cohetes bajo tierra en la instalación Mittelwerk cerca de Nordhausen. Número 13. El águila nazi. El águila nazi, oficialmente llamada Reichsadler, se convirtió en un símbolo notorio del partido nazi después de ser adoptada en el año 1923. Incluso hoy, su imagen aparece en ropa, tatuajes y accesorios, a pesar de su historia profundamente controvertida. No es sorprendente que surgiera un acalorado debate tras un descubrimiento significativo en el año 2006. En febrero de 2006, se recuperó un enorme águila nazi de los restos del acorazado alemán Admiral Graf Spee, que se hundió frente a la costa de Uruguay durante la Segunda Guerra Mundial. El Graf Spee había aterrorizado a los barcos mercantes aliados en el Atlántico Sur antes de sufrir daños durante la batalla del Río de la Plata. Para evitar su captura, el capitán ordenó que el barco fuera hundido. Sin embargo, el águila, que pesaba más de 800 libras, permaneció intacta bajo el mar. A medida que el artefacto fue elevado desde las profundidades, la controversia siguió de inmediato. En 2014, la Corte Suprema de Uruguay dictaminó que el águila era propiedad del Estado uruguayo, mientras que el equipo de salvamento tenía derecho al 50% de cualquier futura venta. Algunos sugirieron exhibir el águila para recaudar fondos para el ejército de Uruguay, mientras que otros propusieron venderla directamente. Hasta el día de hoy, el destino del águila nazi sigue sin resolverse, esperando una decisión final de las autoridades. Pero no todos los secretos de la guerra fueron pesados o monumentales. Algunos volaron silenciosamente por el aire. ¿Qué mensaje secreto se encontró oculto dentro de una chimenea 70 años después? Número 14. Hechos en Abstractions. En un descubrimiento notable, un mensaje críptico de la Segunda Guerra Mundial fue encontrado en uno de los lugares más inesperados, adjunto al esqueleto de una paloma mensajera atrapada dentro de una chimenea en Inglaterra. El descubrimiento fue realizado por David Martin, un propietario en Bletchingley, Surrey, mientras renovaba su chimenea. Martin describió el momento como increíble, y con razón, ya que el mensaje de la paloma podría contener secretos de uno de los capítulos más cruciales de la historia. Han surgido varias teorías sobre la misión del ave. Algunos creen que estaba volando desde Francia ocupada por los nazis durante las invasiones del día D, posiblemente en ruta a Bletchley Park, el principal centro de descifrado de códigos de Gran Bretaña.
Otros especulan que la paloma se desorientó debido al mal tiempo o al agotamiento durante su vuelo a través del Canal de la Mancha y buscó refugio en la chimenea. Las palomas mensajeras desempeñaron un papel esencial en la comunicación durante la guerra. Más de 250.000 aves sirvieron en el Servicio Nacional de Palomas, llevando a menudo mensajes clasificados en condiciones peligrosas. Hoy, los descifradores de códigos del gobierno están trabajando para descifrar el mensaje encontrado en la chimenea de Martin. Hasta ahora, se ha confirmado que la nota provino del sargento W. Stott y data de hace más de 70 años. Y más allá de las batallas, se libró otra guerra, una guerra silenciosa por los mayores tesoros del mundo. ¿Qué obras maestras invaluables siguen desaparecidas hasta el día de hoy? Número 15. Las operaciones secretas de saqueo de arte de los nazis. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis lanzaron una de las campañas de saqueo más extensas de la historia, saqueando sistemáticamente los tesoros culturales de Europa a una escala industrial. Desde 1933, bajo el falso pretexto de proteger el arte, las fuerzas nazis, específicamente las unidades Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, se apoderaron de invaluables artefactos culturales. Sus objetivos incluían obras maestras de Van Gogh, Picasso y Chagall, así como oro, plata, moneda y otras posesiones valiosas, con la propiedad judía a menudo siendo el enfoque principal. Después de la guerra, el programa de monumentos, bellas artes y archivos de los aliados, conocido como los Hombres de los Monumentos, recuperó muchas de las obras robadas. Sin embargo, los esfuerzos de recuperación estaban lejos de ser completos. Hasta el día de hoy, innumerables piezas siguen desaparecidas o han sido devueltas a gobiernos, pero nunca reunidas con sus legítimos propietarios. Se estima que alrededor del 20% del arte de Europa fue robado durante el conflicto, y más de 100.000 artículos aún no se han contabilizado hasta el año 2025. Entre los desaparecidos no solo hay grandes obras maestras, sino también objetos cotidianos, delicada porcelana, fina plata y brillante cristal, arrancados de familias y comunidades. Si se descubriera hoy una obra maestra robada durante la guerra, debería ser devuelta a la familia del propietario original o permanecer en el museo donde ha sido exhibida durante décadas. ¿Qué piensas? Haznoslo saber en los comentarios a continuación, y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más historias fascinantes. Número 16. La máquina Enigma. Durante la Segunda Guerra Mundial, la máquina Enigma se erigió como el símbolo supremo de la superioridad criptográfica alemana. Con sus complejos mecanismos y numerosos ajustes, la Enigma proporcionaba una asombrosa cantidad de códigos posibles, calculados en miles de millones, haciendo que las comunicaciones alemanas parecieran indescifrables por un tiempo. Sin embargo, un punto de inflexión llegó con los esfuerzos de Alan Turing y su equipo en Bletchley Park. Al identificar sutiles fallas en el sistema y acceder a libros de códigos alemanes capturados, desarrollaron la revolucionaria máquina Bombe. Esta brillante invención permitió a los aliados descifrar incluso los códigos Enigma más intrincados, otorgándoles una ventaja estratégica masiva en el campo de batalla. Muchos historiadores hoy ven la ruptura de Enigma como una de las victorias más significativas de los aliados durante la guerra. Al descifrar las comunicaciones alemanas, los aliados pudieron anticipar y prevenir ataques importantes, salvando en última instancia innumerables vidas y alterando el curso de la guerra. Sin embargo, en un acto calculado de contención estratégica, los aliados a veces permitían que los ataques ocurrieran, asegurando que los alemanes nunca se dieran cuenta de que su cifrado había sido comprometido. Este cuidadoso equilibrio mantuvo el secreto de su logro innovador hasta el final de la guerra. Incluso en tiempos de paz, las armas perdidas pueden resurgir. ¿Qué pasó cuando aviones de combate casi olvidados fueron desenterrados de la tierra? Número 17. 8 aviones de combate británicos Hurricane encontrados en Ucrania. Después de casi 80 años bajo el agua, un tanque nazi perdido ha sido recuperado, revelando lo que podría ser el único Berge Panther sobreviviente en existencia. Las leyendas locales hablaban de tanques alemanes perdidos mientras se retiraban a través de un río en el sur de Polonia durante 1945. Se recuperaron 2 Panzers incompletos en los años 1990 y 2003, pero un vehículo seguía desaparecido.
Ahora, los historiadores han confirmado su descubrimiento. Introducido en el año 1943, el Bergepanther abordó un problema importante para las fuerzas alemanas: recuperar tanques deshabilitados. Los camiones luchaban con la tarea, y remolcar con otro tanque a menudo arriesgaba perder ambos vehículos. Equipado con un potente cabrestante y protegido por armadura, el Bergepanther podía operar bajo fuego donde otros vehículos fallaban. El historiador local Konrad May señaló que se creía que 5 Bergepanthers estaban estacionados cerca con la 16ª División Panzer nazi, preparándose para un asalto soviético. A mediados de enero de 1945, los alemanes estaban rodeados, y durante su retirada, algunos intentaron cruzar el río sin un puente, perdiendo tanques en las profundidades. A medida que las máquinas de guerra avanzaban, ¿qué quedó atrás en los rincones más fríos del mundo? ¿Y qué reliquias inesperadas aún están ocultas allí? Número 18. La pista de aterrizaje Blue East 2. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas bases aéreas militares en Groenlandia fueron abandonadas, dejando detrás grandes cantidades de escombros. Uno de los sitios más notables es Blue East 2, donde miles de barriles de combustible, metal retorcido y vehículos oxidados permanecen como recordatorios de la actividad bélica. En el año 2019 comenzó un esfuerzo de limpieza, y para el año 2022 se habían retirado más de la mitad de los 33.785 barriles, aunque el número real puede ser aún mayor. Ubicado en la costa este de Groenlandia, cerca de Ikateq, Blue East 2 reveló descubrimientos sorprendentes a través de un estudio tridimensional, incluyendo camiones de 80 años, con llantas infladas y cadenas para nieve aún intactas. Sin embargo, es solo uno de más de 30 instalaciones militares estadounidenses abandonadas en Groenlandia, construidas durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Para el pueblo de Groenlandia, estas bases sirven como un recordatorio inquietante de decisiones tomadas sin su participación, ya que Groenlandia no obtuvo autonomía parcial de Dinamarca hasta el año 1979. Hoy, la contaminación de estos sitios representa una amenaza para la caza y la pesca tradicionales, aspectos esenciales de la cultura y supervivencia groenlandesa. Número 19. La bomba de globo. No todos los descubrimientos de guerra revelaron éxito. Uno de esos casos fue la bomba de globo Fugo, un arma desesperada que Japón lanzó contra los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Estos globos de papel llenos de hidrógeno, armados con incendiarios y una bomba de alta explosión, usaron lastres de sacos de arena para mantenerse en el aire mientras surcaban la corriente en chorro del Pacífico. Entre noviembre de 1944 y abril de 1945 se lanzaron alrededor de 9.300 globos Fugo desde la costa de Honshu, con el objetivo de iniciar incendios forestales y causar pánico en toda América del Norte. Sin embargo, las condiciones climáticas húmedas dificultaron la creación de incendios importantes, y con Japón enfrentando escasez de papel e hidrógeno, la campaña terminó a mediados de abril. Sin evidencia de éxito significativo y la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945, se ordenó la destrucción de todos los documentos relacionados con el programa Fugo. Sin embargo, los restos de estos globos continúan apareciendo, con descubrimientos reportados tan recientemente como en 2014 y 2019. Hoy, fragmentos se conservan en museos de los Estados Unidos y Canadá, sirviendo como un recordatorio inquietante de esta inusual táctica de guerra. Finalmente, nos dirigimos a uno de los mayores tesoros perdidos de la historia. ¿Qué pasó con la legendaria Sala de Ámbar? Y podría aún encontrarse hoy. Número 20. La Sala de Ámbar. El 22 de junio de 1941, Adolf Hitler lanzó la Operación Barbarroja, enviando a 3 millones de soldados alemanes al territorio soviético. A medida que avanzaban, las fuerzas nazis saquearon miles de tesoros culturales, incluida la Sala de Ámbar, una obra maestra que creían erróneamente de origen alemán. En el Palacio de Catalina en Pushkin, los funcionarios intentaron proteger la Sala de Ámbar escondiéndola detrás de papel tapiz. Pero dentro de las 36 horas, las tropas alemanas la descubrieron, la desmontaron y la empacaron en 27 cajas. Luego fue enviada a Königsberg, donde, bajo la supervisión de Alfred Roth,
fue reensamblada y exhibida. Sin embargo, a medida que la guerra cambiaba, Rhodes recibió la orden de desmontarla una vez más. En agosto de 1944, los bombardeos aliados destruyeron gran parte de Königsberg, y la sala de ámbar desapareció. Las teorías sugieren que fue destruida, escondida en Kaliningrado o perdida en el mar. En el año 1997, un mosaico de piedra italiana de la sala de ámbar resurgió en Alemania, ofreciendo una posible pista. Se convirtió en parte de un importante proyecto de reconstrucción que comenzó en 1979. Después de 24 años de trabajo por parte de 40 artesanos, la sala de ámbar recreada fue inaugurada en el año 2003 en Tsarskoye Selo. Querido amigo, si te parece interesante el video de hoy, no dudes en darle al botón de me gusta para que sepa que lo estás disfrutando. Y si aún no te has suscrito al canal, adelante, hazlo ahora. Creo sinceramente que hay muchas cosas emocionantes esperándote. Tu apoyo no es solo un simple clic, es la motivación que nos impulsa a seguir trayéndote historias cautivadoras y viajes fascinantes de todo el mundo. En este momento en tu pantalla hay otro video que estoy seguro te encantará. Haz clic en él y sigamos explorando juntos. Gracias por tomarte el tiempo de ver el video de hoy. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta y no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.